Muy buenos días a todas. Muchas gracias. Y así, perdonen, pero hablaremos en femenino el día de hoy, en este momento, por el tema, la ocasión lo amerita. Así que, bueno, muy bienvenidas a esta presentación del libro Cuidar, Enseñar y Luchar. Conversaciones con la magisteria revoltosa. Bueno, voy a presentar a las invitadas que nos acompañan el día de hoy. Están con nosotros la doctora Mónica García Contreras. Ella es doctora y maestra en ciencias con especialidad en investigaciones educativas por el DIE del CINVESTAB. Profesora de la Universidad Pedagógica Nacional, miembro nacional del Sistema Nacional de Investigadores y participa en los programas educativos Especialización de Género en Educación y Doctorado en Educación y Diversidad. Sus líneas de investigación son Género y Educación, Género y Memoria, Historia de la Educación de las Mujeres en el siglo XX. También procesos de formación en los espacios sociales, violencia de género, derechos humanos de las mujeres. Tiene varias publicaciones sobre estos temas. Entre los más recientes tenemos el capítulo Activismo feminista por la educación en género, dentro del libro Género en Educación, experiencias y propuestas, que si les interesa estará de libre descarga, me imagino, en editorial UPN. Sí. También, Sentidos del reggaetón, análisis desde el género y el análisis político del discurso. También es un capítulo en el libro Lo político, la globalización y la educación, intersecciones productivas en el debate contemporáneo, editorial Balam. Y bueno, pues también coordinó un libro muy interesante que me tocó comentar sobre educación y neoliberalismo. Ella ha participado también en la coordinación, aquí como autora, formación en movimientos estudiantiles, género y memoria de mujeres activistas de México, también por la UPN, igual lo encuentran en editorial para libre descarga, que creo que ya todo está así, en versión digital. Le cedo la palabra a Mónica y pues que nos comparta sus impresiones sobre este material. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación, Lucía, y por este maravilloso libro que la verdad me hizo pasar por varios estadios emocionales, desde el lamento hasta el enojo y la esperanza, y poner en el futuro también la apuesta por la lucha de las mujeres, ¿verdad? Pero bueno, la verdad es que hay mucho que decir de este libro. Le comentaba a las compañeras, a quienes también agradezco mucho compartir este espacio. Y pues bueno, escribí algunas cosas porque no quería que se me pasaran. Así que voy a ir platicando y comentando respecto a este libro. Pero quería comenzar diciendo que es una gran fortuna tener la posibilidad de comentar este libro que me parece muy importante. Agradezco nuevamente la invitación y en especial, por supuesto, a la doctora Lucía Rivera, a quien admiro y estimo grandemente, ¿verdad?, a participar en lo que considero es un acto valiente de poner en juego y publicar las voces, historias de vida personal, académica, activista y feminista de tantas mujeres valiosas que se atreven a ser agentes políticos, agentes subversivos, propositivos de cambios. Lo primero que hay que decir de este libro es que nos presenta las narrativas de una variedad de mujeres, quienes nos expresan desde el ser que son, cómo viven su ser docente, su ser activistas, investigadoras, madres, compañeras y
colaboradoras en sus comunidades, ¿verdad? Por supuesto, todas luchadoras desde varios frentes que van desde organizaciones magisteriales o sindicales hasta grupos organizados solo de maestras o desde su propia trinchera y posición, pero siempre comprometidas por hacer de este un mundo más justo, más equitativo, menos machista, inseguro, decepcionante y hasta aburrido. En ese sentido, este libro les va a hablar a toda la gente que lo lea de muchas cosas. Vamos a aprender infinidad de estrategias de sobrevivencia, de lucha y del estar más satisfechas con nosotras mismas y nuestro paso por esta tierra. Los relatos de estas mujeres dedicadas al ámbito de lo educativo en diferentes niveles, estados, poblaciones y condiciones son ya de por sí valiosísimos en nuestro tiempo. Primeramente porque sabemos, o como hemos sabido quienes nos dedicamos pues al estudio de las mujeres y de la disciplina histórica en mi caso, también quienes estudiamos la ciencia y en general todos los campos del conocimiento, sabemos que por siglos estas disciplinas que han sido androcentradas y machistas también han silenciado, invisibilizado y menospreciado las aportaciones de las mujeres al devenir de nuestro mundo y nuestro México. Y ¿saben qué? Ya es tiempo, ¿verdad?, de que nosotras hablemos en primera voz de lo que nos importa, de lo que vivimos día con día y de lo que hemos logrado a partir de comprometernos con un mejor sistema educativo, con un país más justo y, por supuesto, también por una mejor y más feliz vida de nosotras mismas. Los relatos que aquí aparecen nos muestran diferentes ámbitos de lo educativo sobre la trama de la educación y su sistema muchas veces corrupto, patriarcal y traidor. Se nos habla de las penurias, de los obstáculos, de los compañeros machistas, celosos de nuestros éxitos como mujeres. Y en ese sentido es que también aporta una gran valía, pues con ello construyen una política de la memoria, de las luchas contemporáneas de las mujeres que se dedican a la educación en este país. Tenemos relatos que van desde la práctica docente profunda y lo vivido en las aulas, en las casas, en las poblaciones donde habitan, en la pandemia, en los sindicatos, en los frentes docentes organizados en los estados, y también encontramos narrativas de sus trayectorias activistas, de sus luchas feministas y de género, empezando por las que libran en sus casas y llegando hasta las que se entablan contra el propio Estado mexicano y sus políticas que son denunciadas como represoras, tramposas y asesinas. En las páginas de este libro también encontramos importantes denuncias de hechos terribles que deben ser apoyados para su visibilización, para la continuidad de la búsqueda de las personas desaparecidas y para que actos de injusticia contra las docentes no sigan ocurriendo. Como un ejemplo, tenemos las violaciones y desapariciones en el estado de Guerrero denunciadas en este libro, pero esperamos que sean recuperadas y solucionadas a la brevedad, o la matanza en Nochistlán, ocurrida el 16 de junio de 2016. Sabemos que las mujeres dedicadas al ámbito de la educación cada día hacen grandes esfuerzos para llevar a cabo sus tareas, mucho más que los varones. Eso lo sabemos, ¿verdad? En muchos sentidos. Pensamos que al venir a un espacio como este, por ejemplo, venimos con las mismas cargas y no es así. Les aseguro que la mayoría de las mujeres que estamos presentes ya tuvimos que habernos levantado, haber hecho un montón de labores domésticas, dejar lista la comida, los espacios en los que vivimos. Tuvimos que habernos cuidado en el transporte público o donde vengamos de los acercamientos, de las miradas lascivas, de los sonidos que se hacen al pasar. Todo eso, obviamente, tiene un peso en nuestra mente, en nuestra psique, y muchas veces con todo y eso las mujeres superamos ese momento para poder prestar atención a lo que estamos escuchando, para poder reflexionar acerca de otras cosas, pero aún así muchas de nosotras en este espacio, y aún que estamos escuchando, estamos como por 2, 3 o 4 vías pensando en el hijo, en lo que tengo que hacer después, en las cargas que tengo, y además porque me siento enferma, por ejemplo, etcétera, etcétera. Cuando la mayoría de los varones, por ejemplo, solo se pararon, ya estaba el desayuno servido, vinieron tranquilamente y a sentarse, ¿verdad?
No es el caso, por supuesto, porque siempre los hombres repelan, ¿verdad? No todos los hombres, pero sí una gran mayoría. Y que no, tampoco es que sean muy virtuosos, ¿verdad? O sea, pues es algo que hacemos. Bueno, ya hablaremos un poquito más adelante de otras cargas que tenemos las mujeres en la educación. Pero sí quiero decir que en este libro hay narraciones entrañables de lo que se ha vivido y se vive en nuestro México, siendo mujer, docente y o investigadoras. Hay tremendas escenas que muestran las múltiples cargas de trabajo doméstico, laboral, administrativo, económico y afectaciones personales, emocionales, de salud y de vida que implica todo ello, pues obviamente el pertenecer al sistema educativo de este país. El libro está dividido en 3 secciones y yo me voy a enfocar en algunos aspectos de estas secciones que llamaron mi atención. En la primera parte, que se refiere a la pandemia, me llama mucho la atención y realmente la sentí encarnadamente todo lo que van describiendo estas maravillosas mujeres, lo que son las denuncias, ¿no? Que de las cosas que atravesaron en la pandemia. Por ejemplo, que nunca les pagaron horas extra, que eran maestras que laboraban desde que amanecía y hasta la noche. Incluso se les interrumpió sus horas de descanso, que eran muy pocas ya de por sí, ¿no? Se habla del trabajo que muchas hicieron en ir a buscar a alumnas que no aparecían o de las cuales no tenían noticias. Hablaban de darles materiales con su propio costo, o sea que fue asumido por las docentes. Pagarles datos para sus teléfonos, si es que los tenían. Tuvieron que arriesgarse a salir, trabajar con los bebés al lado, con sus hijas o hijos al lado. Tuvieron que comprar muchas cosas de limpieza, sufrir la pérdida de alumnos, sin un apoyo psicológico ni de ninguna índole. Y en general se habla del abandono de las maestras por parte del sistema institucional educativo. Se denuncian la multiplicidad de cargas administrativas absurdas, insensibles, fuera de toda proporción, ante un contexto ya de por sí desestabilizante. Las condiciones problemáticas como muertes de estudiantes, familiares de ellas mismas, enfermedades que ellas atravesaron, la pérdida de su poder adquisitivo, entre otras problemáticas como el ocultamiento de datos por parte de la SEP, por ejemplo, en el caso de las y los miles de estudiantes que desertaron, las simulaciones que se dieron, la situación económica muy dura para la mayoría, el aumento de enfermedades en mujeres que no fueron atendidas en la pandemia, los despidos y rebajas salariales en sectores privados, el acceso a la salud como un calvario, la depresión, los y las huérfanas de la pandemia y en general el desmantelamiento del esquema de apoyo básico para las mujeres. Sin embargo, algo a resaltar es que a pesar de dichas condiciones se desplegaron la creatividad, la resistencia e inteligencia de las maestras en la pandemia, así como de las mamás, que también hay que reconocer, pues aprendieron a usar la tecnología, desarrollaron redes de apoyos vecinales, no dejaron nunca la lógica productiva, hicieron cosas nuevas e incluso mejoraron sus relaciones entre ellas. Y aquí quiero hacer un énfasis muy importante también, porque a veces cuando decimos este tipo de cosas se asume esto de, bueno, las mujeres pueden con todo, ¿verdad? Y a pesar de todas las circunstancias, superan esas circunstancias, pero ¿a qué costo? Y no tiene por qué ser así. Nuestro sistema tuvo que haber respondido de otra manera. Y aquí tenemos muchos ejemplos y sugerencias de cómo se puede actuar ahora en el futuro, porque claro, lo perdido, perdido está. En el segundo apartado, experiencias de lucha y resistencia. Se habla del cuidado como problema político de las mujeres y de cómo se desarrollaron algunos proyectos como el de intervención en crisis, que me pareció súper interesante. Se denuncian las formas machistas de los docentes varones, de cómo se imponen las decisiones que se suponen colectivas. Se habla de la masacre en Nochistlán y del daño que se ocasionó no solamente a esa comunidad, sino a
muchas personas y colectividades, y a la nación debiera ser, ¿verdad? Por las personas asesinadas y las niñas y los niños afectadas y afectados, así como del que la justicia no llega y de cómo el Estado mexicano no logró derrotar a las maestras y los maestros, sino a costa de sangre, dice por ahí una frase. También del que los dirigentes de la sección 12ª actual abandonó a las víctimas, y de que niñas y niños hablan de lo ocurrido en historias, cuentos y dibujos, lo cual es también súper trastocador, ¿no? Por ello es muy importante que se visibilice la parte de trabajo que se hace desde lo jurídico por parte de abogadas en contra de un Estado violador de derechos humanos. En este apartado quiero hacer también una conexión con un trabajo que yo hice, que mencionaste, sobre la formación de mujeres activistas en México, porque los llamados a sí mismos revolucionarios, hombres, varones revolucionarios, lo son en todo, menos en la casa, y menos en las luchas, porque para ellos el hablar de nuestros intereses es desviar los movimientos. Y esto lo encontré bastante en los relatos de las maestras y del cómo, aparte de menospreciar nuestras aportaciones, ¿verdad?, cuando tenemos ideas y logramos llevarlas a cabo, también pues hay una cuestión de estrategias por parte de ellos para socavarnos, ¿verdad? Frases como no tienen maridos que las cuiden, o no tienen maridos a quien atender, o ya atendiste a la casa, o bueno, este tipo de frases que estoy segura todas conocemos y que muchos varones estoy segura que también las han dicho. Pues obviamente aquí hago esta conexión, y pues obviamente la opción que han encontrado las mujeres, desafortunadamente en muchos casos, pues es la doble, triple, cuarta o cuádruple carga de todo esto para cumplir en múltiples pistas pues la labor que se supone deben hacer. Pero afortunadamente también hay quienes ya no lo permiten, ¿verdad? Y eso es muy esperanzador, liberarse de estas cargas y de estas parejas, porque también me llamó mucho el caso de una pareja que, celoso del triunfo y visibilidad de su compañera, pues decide abandonarla, porque muy pocos hombres, me gustó mucho esa frase, soportan una mujer que lucha, ¿verdad? En este sentido, bueno, pues me parece sumamente importante la labor de denuncia que hace el libro, y de recordarnos casos atroces que deben seguir siendo visibilizados en búsqueda de justicia. Además, es posible dar cuenta de las desigualdades que seguimos padeciendo las mujeres en este sistema educativo, que sigue siendo machista, patriarcal y atentatorio de nuestros derechos laborales y políticos. Entre otros aspectos también que me llamaron la atención de este apartado es, por ejemplo, el que habla de las madres lesbianas, que por ahí decía una de las personas que escribió, más bien que fue entrevistada y que ustedes transcribieron, que deben demostrar todo el tiempo que son buenas madres, ¿no? Eso creo que es para todas las personas que son madres. O sea, en todo momento tenemos que estar probando que somos perfectas, buenas, etcétera, ¿no? De la lucha de docentes mujeres en instituciones, por ejemplo, como la UACM, contra la mercantilización, y de la frecuencia con que se tacha a las mujeres que luchan con frases como que ser mandado por una vieja sería denigrante. A ver, ahora que tengamos una presidenta, ¿cómo les va? ¿Verdad? Se habla de que no hay respeto hacia las mujeres en las actividades sindicales, de si no tienen maridos, ya decía yo, ¿verdad? Y de que se las presiona mucho más que a los varones en sus labores, además de que son objeto de celo político y acoso y hostigamiento sexual, entre otras violencias de género, ¿verdad? Entonces, bueno, este apartado también está buenísimo, igual que el de la pandemia. Y
Por último, bueno, está el tercer apartado que se llama Reflexiones de la Magisteria en Clave Feminista, donde ahí todavía me regocé mucho más, ¿verdad? Porque es muy interesante, ya que habla de muchos aspectos del ser mujer en el espacio educativo actual, de cómo muchas maestras se han sentido solas en las luchas, de la desvalorización de su trabajo como maestras, de que llamarse feminista en ciertos contextos es muy peligroso y sigue siendo muy peligroso, incluso aquí, en esta Universidad Pedagógica Nacional, del que las condiciones de hombres y mujeres no han sido jamás iguales, de la incomprensión de los hombres de las condiciones desiguales de las maestras, de que hace mucha falta hablar de las violencias sexuales que padecen, de que es importante desmitificar la figura del maestro hombre, que muchas veces también se idoliza, ¿verdad? De las opresiones a las mujeres que caminan solas siendo madres, ¿no? También se habla de este entramado sistémico que debe destruirse, ¿no? Empezando por el lenguaje incluyente. Yo quiero decirles, compañeras, siento que me arrastran de los cabellos cada que veo un evento académico aquí, siguen hablando con lenguaje patriarcal, invisibilizándonos. No, pero hay que insistir, hay que insistir. Se habla de los desarrollos pedagógicos interesantes como el de la pedagogía violeta, que me pareció muy buena, muy interesante para su difusión. Ojalá podamos invitar después a esa profesora. Se habla de los feminismos y la perspectiva de género en el aula, y especialmente también del ecofeminismo o los ecofeminismos, que es un espacio donde las mujeres actúan para la defensa de los territorios y para preservar los recursos naturales. Yo sé que, por ejemplo, el documental que está ahora sobre la defensa de las mariposas monarcas es todo un éxito. Pero ¿por qué tuvo que ser un hombre cuando tantas mujeres han sido asesinadas en iguales circunstancias o peor? Y solo de él se ha hecho un documental con ese impacto, ¿no? Ahí tenemos. ¿En qué cuerpos importan más? Diría Judith Butler, ¿verdad? Bueno, y también se denuncian cuestiones muy importantes que tienen que ver, por ejemplo, con cómo el Grupo México, la minera Frisco, las industrias Peñoles de México se han apoderado de 4 millones de hectáreas en nuestro país. También hay críticas a los movimientos feministas que desde la perspectiva de algunas docentes han excluido a las cuidadoras. Y eso me pareció muy importante porque la autocrítica es muy importante también en nuestros movimientos para seguir avanzando. También se habla de que los movimientos feministas no deben quedarse en la marcha y en sentirnos bien juntas por un momento, sino realmente impulsar cambios mucho más profundos. También hay una denuncia importante respecto a la llamada educación inclusiva, de la cual, por cierto, yo doy clases en esta escuela. Y por eso me impactó mucho saber este caso de una maestra que tiene una familiar con discapacidad y que denuncia que la educación inclusiva ha sido una estrategia tramposa del gobierno para el desmantelamiento de la oferta pública de atención a personas en esta condición. Y claro que me invita muchísimo a reflexionar y repensar, porque uno se va a veces con la finta de que ay, sí, todas juntas, todos juntos, pero cuando se entera uno que el Estado le está dando miles de millones al Teletón para no hacerse cargo el Estado de estas personas, claro que entra, por supuesto, la duda y el enojo, ¿no? Entonces, bueno, estos son solo algunos aspectos que se denuncian en este apartado y que son importantísimos y que pues obviamente nos interpelan, ¿verdad? Ya para cerrar y no llevarme demasiado tiempo, hay frases en las narrativas que me encantan, principalmente porque ponen en juego algo que he analizado en varios trabajos y que es sumamente importante, y es la relevancia del activismo de las mujeres como un medio primordial para ser felices, plenas y, por supuesto, transformadoras de sus realidades. Y ahí también hice el símil con algunas mujeres que yo entrevisté, por ejemplo, la mamá de Raúl Álvarez Garín,
Manuela Álvarez Garín, y dije la mamá de, porque a veces así es como se le da relevancia. Solo así. Es solo así. Y para quien no sepa quién es Raúl Álvarez Garín, fue uno de los líderes importantes del 68, que pues estuvo preso, y su mamá y su esposa, la Chata Campa, anduvieron por todas las cárceles del mundo con sus hijas y todas sus cosas, para que él saliera y se visibilizara y fuera el héroe. Cuando ellas hicieron miles de cosas, les aseguro, más importantes, y que pueden encontrar en mi libro. Y él, por ejemplo, obligó a la Chata Campa a abortar 14 veces, ¿no? Y son historias que no se saben, ¿no? Para que vean qué héroes tenemos en nuestro país. Y qué triste que no visibilicemos a las verdaderas heroínas de nuestro país. Bueno, entre muchos otros casos, ¿no? Entonces, voy a leerles unas de esas frases que me gustan y que se las dejo para que nos invite a seguir luchando. Soy humana, tengo derecho y tengo mis propios tiempos. No quiero ser mártir. Quiero que mis estudiantes gocen y sean felices. Las mujeres tenemos mucho que decir. Como maestras y mujeres, somos acción. Una manera de resistir es crear comunidades de aprendizaje. Luchar con alegría es lo más importante en la vida. Sacarle jugo a la feminización de los espacios educativos. La experiencia de construir colectivos es lo más satisfactorio. La pedagogía feminista les da miedo a los maestros, esa me encanta. Mis compañeros se asustaron de ver mi activismo, otra que me encanta. Alentemos las pedagogías insumisas. El feminismo causa conflicto. Qué bueno ver. No se debe deshumanizar la educación. Ellas pueden hablar de lo que sienten, piensan y también de la incertidumbre. No estamos solas. Hay que autorizar nuestras voces. Hay que prepararse y posicionarnos. He podido reafirmarme como persona que sabe hacer las cosas. Conmigo misma, después de la lucha, quedé a gusto. Hay satisfacciones en la lucha. Podemos avanzar. La escuela no puede seguir siendo la misma. Entre nosotras podemos ser más empáticas, una cosa muy importante. Es importante estar organizadas. El cambio no se va a dar en la pasividad, y que nos quede muy claro. Tengo maestras detrás de mí, y nosotras también. Hay que crear espacios para acompañar y conversar, como este. La lucha es por el feminismo en las aulas y la educación no patriarcal. Hay que avanzar en el autocuidado. Tardé muchos años en construir mi voz como para callarme en un ratito y ante una injusticia. Cuesta aislarse. Hay que vivir una vida que valga la pena. Eso me encanta. Queremos estar todas juntas. Hay que hacer una organización colectiva nosotras mismas para formar cambios. Y las maestras tenemos muchas cosas importantes que hacer. Muchas gracias. Mónica, muchas gracias por la lectura. Pues de eso se trataba, de provocar también sentimientos, emociones, pensamientos. Y bueno, qué mejor que acompañada aquí de una mesa de lujo, UPN 100%, Mónica profesora. Ahora vamos a escuchar la voz de Selene Carelli Cepeda Pio Quinto. Ella es egresada de la licenciatura en Sociología de la UPN, socióloga de la educación y maestra en desarrollo educativo con énfasis en política educativa por la UPN. Cursó la especialización en psicoanálisis por la Asociación Mexicana de Salud Psíquica, también la especialización en la enseñanza de las ciencias sociales por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y también en estudios sobre violencia por razones de género contra las mujeres, igual por Claxo.
Cuenta con un diplomado en análisis de políticas públicas por la UAM. También pues ha estudiado temas de racismo, xenofobia, vistos desde México por la UNAM. Estudios también en historia, memoria y representaciones sociales por la Universidad de Colima. Es una estudiosa incansable de temas contemporáneos y también distribuye su tiempo colaborando con el Centro Internacional de Investigación Otras Voces en Educación, y actualmente creo, si no me equivoco, es investigadora de políticas educativas en la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Mejoredu. Pues entre sus principios, y aquí externo la declaratoria, defensora de la educación pública, gratuita y crítica, antirracista y firme partidaria de las pedagogías feministas. Así que, bueno, pues es una invitada que también tiene mucho que decir y le paso el micrófono. Muchas gracias. Bueno, buenos días, muchas gracias por acompañarnos, gracias compañeras también por compartir la mesa. De igual manera que la doctora Mónica, preparé unas líneas que me sirven de apoyo para compartir mis reflexiones respecto a cuidar, enseñar y luchar. Agradezco a la doctora Lucía por la invitación para conversar acerca de este libro, el cual ha sido coordinado por la banda de los tres, la doctora Lucía Rivera Ferreiro, el doctor Roberto González Villarreal y el doctor Marcelino Guerra Mendoza, que la verdad para mí es grato y emocionante verles reunidos aquí a los tres. Admirable la trayectoria que ella y ellos han venido arando como equipo de lucha, resistencia y toda esa sabiduría magisterial, lo cual no es sencillo lograr en estos tiempos tan convulsos y competitivos como los que se viven hoy día. Ese es parte del trabajo que de ellos admiro. Y bueno, lo que hoy en particular nos convoca y nos tiene aquí reunidas es este libro, Cuidar, Enseñar y Luchar, donde la magisteria revoltosa, aquella que nace en el 2013 contra la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, anuncia como parte del Pacto de México y que vulneró a las y los docentes. En esta ocasión convoca a magisterias revoltosas de diferentes latitudes del país a través de unos encuentros que se realizaron de manera virtual en la temporada más álgida de la pandemia y que el día de hoy se encuentran como parte de la memoria y resistencia guardados en este texto. Este libro se congrega a manera de conversa y memoria a mujeres, maestras, sindicalistas, cuidadoras, feministas, para reconocer su trayectoria como defensoras de la educación pública gratuita, crítica, sentipensante y feminista, en una época que cimbró y significó de manera importante al mundo entero, en donde a través de la magisteria revoltosa y la insurgencia magisterial se les reconoce primero como mujeres y sus diversos roles para sostener no solo un sistema educativo y o familiar, sino a una sociedad. En este sentido, para mí es un gusto estar aquí y hablar con ellas y a través de ellas de estos temas en nuestra universidad, la Universidad Pedagógica Nacional, porque qué valioso y qué importante es que en las universidades en las que se forma a los formadores y donde además prevalecen las mujeres, como es la UPN, se ponga sobre la mesa y a discusión estos temas que tienen que ver con nosotras y con nuestro rol de educadoras, estudiantes y cuidadoras. Hace unas semanas tuve la oportunidad de estar aquí en un encuentro de egresados de Sociología de la Educación y recuerdo que un profesor preguntó que qué hacía falta para mejorar la carrera que se imparte en la institución. Y hoy puedo decir que no solo en sociología, sino en las diferentes carreras y posgrados también que se imparten en la UPN, hace falta agregarles la perspectiva de género. Las magisterias revoltosas que aquí nos narran y nos comparten sus experiencias, evidencian y dan cuenta de lo urgente y necesario que es cuestionar lo público y lo privado que se construye y se reproduce desde el sistema educativo nacional y que se cimienta con las ideas del sistema patriarcal. Y que, bueno, desde luego a las mujeres nos vulneran y nos vulneran mucho. Por eso se vuelve necesario identificar aquellos elementos que el sistema educativo reproduce. Ahora bien, en las conversaciones que se enmarcan en diferentes momentos, está el de la pandemia, ¿no? El cual cargó la mano muchísimo a las mujeres.
En el texto se reconoce que la mayoría de la población que imparte educación a nivel nacional son las mujeres en todo el territorio. En este sentido, ellas lograron en esta época pues sostener al sistema educativo, cuidar de sus estudiantes, pero además también cuidar de sí mismas y cuidar a sus familias. Implementaron, como ya lo comentaba hace un rato Mónica, estrategias innovadoras de pedagogía, pues que los incluyera a las y los estudiantes en estos procesos de enseñanza-aprendizaje, no perderlos de vista. Pero está la pregunta, ¿no? Y el cuestionamiento. ¿Y quién cuidó a las maestras? En esos materiales, en esas innovaciones didácticas que realizaron, se nota que hay un compromiso y una convicción y vocación por la labor. Sin embargo, resulta fundamental no romantizar la parte que ellas ejercieron durante esta temporada, donde el Estado violentó brutalmente, emocionalmente a estas docentes. No romantizar y reconocer que dieron batalla, que dieron pues mucho de sí mismas, que entregaron su cuerpo entero en esta época y que incluso hoy en día se viven secuelas de lo que sucedió en este tiempo. También se marca la parte del sindicalismo, que también es muy interesante ver la manera en cómo lo narran y cómo lo plasman, ¿no? Porque está esta organización política y sindical, que si nuevamente pensamos que son la mayoría de las mujeres quienes prevalecen dentro del sistema educativo y de la docencia y del magisterio, son ellas quienes también proponen ideas y ponen sobre la mesa y ponen a discusión propuestas innovadoras, pero que no se les nombra, ¿no? Que al final es un hombre quien pasa al frente a decir esto fue lo que se propuso, esto fue lo que se pensó. Es bien interesante, ¿no? Ver cómo llegan a otras latitudes. Recuerdo un caso también muy particular del sindicalismo en Michoacán, y a donde quiera que van, están las ideas. Juntan a mujeres, se reúnen y van a otro y generan nuevos núcleos, nuevas células y están sembrando semillitas por todas partes. Pero el reconocimiento que se les da dentro del propio sindicato es muy poco. Y todavía aún cuando salen a tomar las calles, como fue también en el 2013, cuando nace la magisteria revoltosa contra la reforma de Peña Nieto, se les violenta y se les violenta de una manera brutal, física, ¿no? Ya no nada más es toda esta parte psicológica, están todas estas violencias con las cuales se han enfrentado. Pero bueno, ante eso también están estas propuestas de las pedagogías feministas que proponen y surgen de ellas, de nosotras, para crear sociedades más justas, donde se reconocen las pluralidades, porque en este tejer entre el sindicalismo y la época de pandemia, ellas en sus testimonios reconocen, son ellas quienes están en el campo de batalla, como la diversidad que hay en México, en geografía, en cultura, en género, y a través de eso que ellas ven, proponen pedagogías diversas, pedagogías incluyentes, pero desde ese conocer los contextos particulares. Es muy interesante también mirar cómo han apostado también a la cuestión de Ayotzinapa y Nochixtlán, que también ya nos comentaba hace un rato Mónica, en la organización, en gestar. E incluso cuando se hacen los campamentos, ¿no? Están ellas ahí, no solamente creando propuestas, sino en el campamento cocinando, cuidando, arropando. Eso se destaca. En este sentido, al ir leyendo cada una de los testimonios que aquí se plasman, me hacía pensar en las pedagogías de la crueldad, de la cual nos habla Rita Segato, en donde parece que normalizamos esas violencias, ¿no? Las pedagogías de la crueldad apuntan a violentar a todo lo vivo, ya no sí con gran fuerza esta parte de la mujer, pero también está la naturaleza, ¿no? Como cuestión viva, como agente vivo. Esas pedagogías de la crueldad destruyen, dañan, para imponer esta cuestión patriarcal. De tal manera, en cuidar, enseñar y luchar, nos encontramos con mujeres que nombran y narran su historia, porque qué valioso es que nosotras como mujeres tomemos la pluma de nuestra historia y la alarremos bien alto, que incomodemos con nuestro sentir pensar, que la defensa por el derecho de la educación o las educaciones diversas sigan presentes. Este
esté presente el enseñar el pensamiento crítico, como Chimamanda, que lo nombra, ¿no? Eduquemos desde el feminismo, o Bell Hooks, que también nos habla de que compartamos desde las pedagogías críticas, donde los cuidados son centrales, sí, pero no esos cuidados patriarcales que se valen de la explotación de nuestros cuerpos y de nuestros saberes, sino esos que producen comunalidad y de manera horizontal. En cuidar, enseñar y luchar, las magisterias revoltosas que están ahí presentes nos dicen que hay que transgredir este sistema patriarcal, que hay que incomodar. Sabemos que hay muchas magisterias revoltosas, no solo a lo largo del territorio mexicano, sino en América Latina y en el mundo. Ellas que saben que la educación es el camino, que nos lleva a emanciparnos de lo heteronormado y crear nuevas utopías. Ante las violencias que los mismos profesores, rebelarnos ante las mismas violencias que los profesores de esta institución pueden llegar a ejercer, ¿no? Hacemos la voz, defendamos con argumentos y ese pensamiento crítico esas mujeres valientes y fuertes que somos. No solo enseñar y luchar, sino también a cuidar. Me parece muy valioso siempre retomar nuestras historias, nuestras memorias, darle lugar a lo que hemos hecho. Para mí resulta fundamental resaltar el valor que tiene la pedagógica como la formadora de formadores y realmente alzar la voz, no ceder ante las intimidaciones, porque muchas de las mujeres también que aquí estaban presentes cursaron en las normales, en la UPN, sus estudios, y desde que nos están formando a veces nos enseñan a hacernos chiquitas y silenciarnos, ¿no? Pero acá ellas nos muestran a través de su experiencia que tenemos mucho poder creativo para proponer, para hacer, para combatir, para luchar, para a través de la educación generar nuevas formas de estar, de compartir, de generar comunalidad. Reconociendo esta diversidad, tejiendo redes desde donde estamos, porque es muy curioso cómo se reproducen estas violencias en el norte, en el sur, en el oeste, ¿no? Y ahí hay algo que nos une, que nos mantiene, pues sí, en comunión, que es este pensar otras educaciones posibles para otras sociedades más justas, donde nosotras como mujeres tenemos ese valor importante, tenemos mucho que compartir y ese transgredir siempre será un impulso. Como mujeres, como maestras, como estudiantes, ¿no? La educación es ese camino que nos ayuda a tejer utopías y confiar también en que las pedagogías feministas nos empujan a crear estas nuevas formas. Y bueno, esto es lo que yo comparto el día de hoy y pues gracias. Selene, muchas gracias. Y bueno, pues ahí vamos a escuchar ahora de viva voz a una de las revoltosas que participaron en el texto. Ahí encontraremos también el testimonio de Jessica Arciniega Soto. Ella es actualmente doctorante, cursa el 6º semestre del doctorado en política de los procesos socioeducativos. También es maestra en desarrollo educativo en la línea prácticas institucionales y formación docente. Ha sido profesora de educación básica en el sistema público y privado. Actualmente se desempeña como coordinadora académica en un colegio. Y bueno, pues en ese camino será interesante escuchar cómo de aquella vez que aceptó charlar con nosotros a ahora, pues cuál es la mirada de Jessica. Así que bueno, ahora vamos a escuchar a una digna magisteria revoltosa. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Es un placer estar aquí hoy con ustedes y obviamente compartir la mesa con mis compañeras también. Primero me gustaría comenzar por expresar mi más sincero agradecimiento a la banda de los tres, al profe Marce, a la doctora Lucía y al doctor Roberto, por identificarme como magisteria revoltosa y permitirme compartir mi experiencia en este libro. Pero además, pues por darme la oportunidad de estar aquí hoy y participar con mis apreciaciones en esta presentación,
que además me parece muy pertinente porque justo en este momento pues la Magisteria Revoltosa está luchando otra vez por mejores condiciones laborales, ¿no? Y están ahorita en el plantón de la dignidad aquí en el Zócalo. Entonces, creo que por eso también es muy importante y muy pertinente la presentación de hoy. Pues me gustaría comenzar diciendo que para mí la Magisteria Revoltosa es un reconocimiento a todas las maestras que luchamos y que resistimos todos los días, pero no solamente en la escuela, también en la familia, en la comunidad y en la sociedad. Generalmente cuando se habla de las y los docentes, siempre nos engloban en la palabra magisterio, ¿no? Como si fuéramos un bloque homogéneo y como si no hubiera diferencias entre unos y otras. Me parece que es un poco irónico, ¿no? Cuando casi el 70% de las personas que laboramos, por lo menos en la educación básica, somos mujeres, quienes ejercemos la docencia en ese nivel. Además, pues también somos quienes encabezamos las marchas, estamos en la primera línea de los plantones, participamos de manera activa en los foros y en las reuniones que se derivan de estas movilizaciones y quedamos siempre invisibilizadas, ¿no? Siempre en las mesas de negociaciones, en las dirigencias, en los puestos de poder, en los momentos importantes de toma de decisiones, pues resulta que las mujeres ya no aparecemos ahí porque hay que correr a atender a nuestros hijos, recogerlos de la escuela, darles de comer, etc. Creo que por eso el cambio de una letra en una palabra se volvió tan potente y tan significativo, porque nombró a las mujeres maestras, y nos llevó a identificarnos. Decir magisteria nos hizo sentir interpeladas, convocadas, y como ya lo dijo George Steiner, lo que no se nombra no existe. Entonces, al nombrarnos magisteria, pues reivindicaron nuestra existencia, nos visibilizaron y potenciaron nuestra voz. Creo que desde las palabras, desde el lenguaje, se refleja la desigualdad impuesta por el sistema heteropatriarcal, ¿no? Generalmente las maestras no somos voces autorizadas para hablar casi de nada, y mucho menos de nuestras propias experiencias. Somos narradas siempre desde las voces de otros, de los supuestos expertos, que poco o nada se preocupan por nuestras condiciones personales, por nuestros sentires, por nuestros temores, por nuestras preocupaciones. Considero que por eso este espacio de conversación, de escucha, de diálogo, de intercambio, que fue en un inicio el programa virtual de la Magisteria Revoltosa, porque este fue un programa de internet, se volvió tan poderoso e importante para nosotras, porque nos hizo al final sentir parte de algo. Como Magisteria Revoltosa, todas compartimos una identidad común, que es la de maestras que luchan, que no se quedan quietas. Sin embargo, no somos un grupo uniforme. Hay diferencias entre nosotras y en esta diversidad cada una libra distintas batallas. Este proyecto nos permitió hacerlas visibles, identificarnos, encontrar coincidencias e incluso tejer redes de apoyo. Como bien ha dicho la doctora Lucía en otros espacios, estas experiencias eran tan potentes que no podían perderse en la inmensidad del Internet. Había que recuperarlas. Y este proyecto sobrepasó el terreno digital para dejar huella en un texto. Ese es el hecho que nos convoca hoy aquí. La recuperación de estas 18 experiencias de lucha de mujeres docentes recopiladas en este libro, Enseñar, Cuidar y Luchar, conversaciones con la Magisteria Revoltosa. Como lo dice el título, las discusiones giran en torno a 3 ejes fundamentales, enseñar, cuidar y luchar, que al tejerse ponen en evidencia las dificultades que la magisteria enfrenta para hacer frente a las responsabilidades laborales, la militancia política y las labores de cuidado que socialmente como mujeres nos son asignadas. Pero somos revoltosas, eso no se les debe de olvidar. No somos indiferentes a las injusticias, a las desigualdades, actuamos, decidimos, intervenimos, dejamos de pensar de manera individual y lo hacemos de forma colectiva, dando sentido a este lema feminista de que lo personal es político. Así que este texto no se trata de un archivo de víctimas, sino de las múltiples estrategias que la magisteria elabora para hacer frente a las injusticias, a las desigualdades, para incidir en la transformación, para cumplir con las labores como docentes, como madres y ser agentes de cambio social. Las historias rebasan los discursos academicistas y ponen de manifiesto problemáticas educativas actuales. La búsqueda de las mujeres por mayor participación en las decisiones políticas, la despatriarcalización de la educación, la institucionalización de la pedagogía crítica y feminista,
el reconocimiento de los trabajos de cuidados y la distribución equitativa de los mismos. Y me parece importante que nos detengamos un poco en la labor de cuidados y de servicio que las mujeres realizamos como una imposición del sistema patriarcal, porque, como bien ha dicho Karina Vergara a lo largo de sus textos, nuestros cuerpos son los cimientos del sistema económico. La forma de organizar la vida y la economía se sostiene sobre el cuerpo de las mujeres. Nada sería posible, como ya lo dijo mi compañera, si la casa no está limpia, si la comida no está servida, si los hijos no están atendidos. Y que las mujeres nos hagamos cargo de ello es una obligación. Al trabajo remunerado que nosotras realizamos se le atribuye únicamente el carácter de voluntario. Por ello, hay que desplegar diversas estrategias para cumplir con todas las cosas que nos suponen una obligación, a costa incluso de nuestra propia vida y derechos. No hay tiempo para nosotras, para el autocuidado, para ir al médico, hacer ejercicio o cosas que nos apasionen. Ni siquiera para buscar un mejor trabajo, porque mejores trabajos con mejores salarios implican mayor inversión de tiempo, y tiempo es justamente lo que nosotras no tenemos. La división del trabajo nos excluye de la escena pública. En cambio, los hombres, por hacer trabajos del hogar, son socialmente premiados y elogiados, y son reconocimientos que no podría esperar una mujer por hacer lo que de todos modos se esperaba de ella. Sobre los cuerpos de nosotras, las mujeres, habitan los efectos de los sistemas de opresión, pero me parece que también en ellos radica la energía vital para emanciparnos, la energía de las rebeldías, la transgresión, las resistencias, la resiliencia, y es justamente lo que se refleja en estos relatos. Me parece que poner el acento en los cuidados a lo largo de estas páginas es una forma de reconocer y visibilizar que el trabajo de las docentes no termina al cerrar la puerta del aula. Continúa en casa con actividades relacionadas con nuestro papel de maestras, pero también como madres, hijas y esposas al cuidado de otras y otros. Y obviamente pues con los compromisos de lucha y activismo que cada una de nosotras ha adquirido de acuerdo con sus intereses y coincidencias políticas. A lo largo de este libro encontramos poderosas historias de resistencia, resiliencia y solidaridad entre las maestras que se atreven a desafiar las normas y a trabajar por un futuro mejor para ellas, sus familias y por supuesto para sus estudiantes. Desde la implementación de programas innovadores hasta la organización y participación en movimientos de base, todas estas historias nos recuerdan el impacto transformador que tiene la magisteria revoltosa en las aulas, en sus comunidades y en la sociedad. Mi participación en este proyecto me permitió mostrar una cara de la magisteria que en muchas ocasiones se oculta, se vive en silencio o a escondidas por miedo. Miedo a todas las formas de violencia, miedo a los prejuicios, al estigma, a perder el trabajo. Visibilizar que las docentes lesbianas existimos y resistimos me ha permitido generar empatía, encontrar otras aliadas y compañeras de camino, pero también dar cuenta de la lucha que hemos emprendido en compañía de otras mujeres por el reconocimiento de derechos tan básicos y fundamentales como la afiliación con nuestros propios hijos e hijas. El texto, como ya lo dijeron, está organizado en 3 partes y una breve discusión. La primera parte se titula La magisteria revoltosa en pandemia y da cuenta de experiencias complejas en torno a la crianza, la maternidad, el trabajo de cuidados y la enseñanza experimentadas por la magisteria durante el confinamiento. El cierre de las escuelas en México y la incorporación de la enseñanza remota de manera emergente agudizaron las desigualdades y evidenciaron la ausencia de protocolos de emergencia sanitaria y de enseñanza a distancia para la educación en muchos sentidos. Primero, pues no todas las personas contaban con acceso a Internet, no había recursos didáctico-pedagógicos para la enseñanza vía remota. Las docentes no contaban tampoco con formación para la enseñanza no presencial, ya fuera híbrida, a distancia o abierta. Los dispositivos móviles y digitales eran insuficientes para todos los integrantes de una familia. Las y los estudiantes tampoco contaban con esta formación en el uso y manejo de las tecnologías de la información y la comunicación, las denominadas TICs. No todas las personas podían pagar los servicios de Internet, comprar computadora, tablet o celular para poder realizar su trabajo o para tomar las clases a distancia. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? Pues el famoso programa Aprende en Casa. Esta opción pronto resultó insuficiente, entre otras cosas porque los horarios de transmisión de los programas se empalmaban y había familias pues, que tenían más de un hijo o una hija, ¿no?
Y eso, bueno, en donde llegaba la señal, pero había comunidades en donde ni siquiera la señal llegaba. Por otro lado, además, por lo menos en la primera fase de este programa, Aprende en Casa, se trató de retransmisiones de programas elaborados para otros países. Entonces, pues el contexto era totalmente lejano y distinto al contexto mexicano. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que la magisteria decidió, como menciona Mireya en su relato, romper las cadenas del Aprende en Casa e idear formas creativas de estar cerca de sus estudiantes, aunque en ello se pusiera en riesgo la propia vida. Mireya nos cuenta cómo salía de su casa en pleno confinamiento para buscar a sus estudiantes, cómo recorría las colonias y les acercaba los materiales, tratando además de no descuidar sus labores como madre al cuidado de 2 hijos. La Casa de las Docentes fue el escenario donde se libraban todos los días múltiples batallas. Las maestras soportaron el peso de la continuidad educativa con sus recursos, arriesgando su privacidad, y borraron la ya de por sí muy tenue línea entre la vida personal y la vida laboral. De todo esto nos habla Denise, quien en aquel entonces acababa de ser madre, y nos cuenta cómo la sala de su casa se convirtió en un salón de clases donde tenía la cuna de su bebé recién nacido, al que además tenía que estar alimentando cada 3 horas. Entonces, pues en ocasiones tenía que hacerlo frente a las pantallas, mientras estaba también atendiendo a sus estudiantes. Este hecho, el hecho de la pandemia, creo que también evidenció el apoyo y el respaldo que puede haber entre mujeres. Y, por ejemplo, el relato de Cecilia, pues nos explica, ¿no?, cómo fue una de sus alumnas la que la apoyó en el cuidado de sus hijos, mientras ella, encerrada en una habitación, trataba de cumplir con todos sus compromisos laborales. La segunda parte se llama Experiencias de lucha y resistencia, y ahí encontramos relatos de maestras que han librado diversas batallas desde abajo, involucradas en movimientos sociales, en colectivos y colectivas, en organizaciones políticas o sindicales, por el reconocimiento de derechos laborales, por la oposición a reformas y evaluaciones punitivas que ponían en riesgo su estabilidad laboral y que además, como en el caso de Silvia, ser parte de estas luchas suponían fricciones con su pareja, que si bien respetaba su participación en el movimiento magisterial, le reclamaba que cumpliera a cabalidad su papel como madre. La lucha emprendida por Silvia en favor del gremio magisterial trajo costes a nivel personal y profesional, un divorcio y su cese como docente. Como podemos ver, la lucha para la magisteria es una forma de vida que sin duda incide en su práctica docente y en la formación de las nuevas generaciones. La tercera parte, Reflexiones y propuestas en clave feminista, contiene conversaciones con profesoras de diferentes niveles educativos, que además investigan, producen ideas novedosas y propuestas que aplican desde su trinchera para visibilizar la inequidad y hacerle frente. Este libro pone en evidencia cómo la magisteria revoltosa pone el cuerpo, el alma y la vida en las aulas. Pero los esfuerzos no se quedan ahí. Trascienden los muros escolares y continúan, ya sea en los grupos sindicales a los que pertenecen, en las causas sociales que las interpelan, en sus compromisos personales de lucha y activismo y en sus casas, en el espacio privado donde desempeñan la labor de cuidados para otros y son el sostén de otras vidas. Con todas las experiencias que nos comparten a lo largo del texto, la magisteria revoltosa, inquieta, creativa, reaccionaria, dejan claro que en el espacio donde intervenimos siempre puede acontecer otra cosa. Me parece que este ejercicio de diálogo y de escucha no termina aquí, y creo que esto es lo más maravilloso de este libro, ¿no? Para mí es apenas una puerta que se abre. El libro es una franca invitación a seguir conversando, a conocer otras historias, otras luchas, otras experiencias de docentes que cuidan, enseñan y luchan, pero no solamente en nuestro país, también en otras latitudes donde hemos encontrado muchas coincidencias y también mucho entusiasmo por ser parte de esta magisteria. En resumen, Enseñar, Cuidar y Luchar, Conversaciones con la Magisteria Revoltosa es un libro que inspira, desafía y nos motiva a seguir siendo agentes de cambio en el mundo de la educación. Les invito a leerlo y a unirse a la magisteria en la lucha por una educación más justa, inclusiva y equitativa para todas y todos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a cada una por compartir su lectura, lo que les detona este material. Y bueno, no han hecho la pregunta, pero yo voy a contestar la pregunta. ¿Qué es eso de la magisteria revoltosa? ¿De dónde viene? ¿De dónde salió el asunto? Porque pues ya a estas alturas para nosotros es un concepto que pues es justamente el que permitió pensar cómo se iba a estructurar el material. Es un concepto acompañado además de otros tres que tienen que ver con luchar, cuidar y enseñar, y cómo esto podía armarse en un texto que tiene una lógica, que tiene un sentido y que tiene ciertos propósitos. La magisteria revoltosa surgió primero como un saludo combativo, como un grito de batalla frente a las maestras reunidas en esas sesiones, masivas del educador popular organizadas por el magisterio democrático, que así se autodefine, liderado por hombres principalmente, aunque ahora ya tenemos una secretaria general en la sección 22 y una secretaria general en la sección 18, pero a la hora de encontrarnos con esta población, con estos sectores, pues lo que empezamos a observar es que siempre permanecían las maestras. A juzgar por su lenguaje corporal, por sus gestos, por su cara de sorpresa, pues estaban ahí en situación de escucha activa sobre lo que nosotros compartíamos en relación a la reforma que en ese momento estaba en curso, la reforma del Pacto por México. Y esto es algo que después se convirtió en un proyecto de ese grito de batalla, que era un saludo cada vez que nos encontrábamos, un saludo combativo a la magisteria revoltosa, y el rostro en verdad de las maestras cambiaba por mucho de lo que han dicho acá ahora. Existimos, nos ven, somos. La cuestión no podía quedarse ahí. Este trabajo que ustedes ven aquí es en realidad una deriva de las investigaciones que hemos hecho sobre la reforma 2013, y son cosas que van surgiendo y que llega un momento en que tienen que construirse, tienen que armarse, no se pueden quedar ahí porque son hilos que quedaron ahí sueltos que hay que pensar cómo tejer. En esa deriva entonces pasamos a la propuesta de un programa que se transmitía cada 15 días y duró un año. Ustedes pueden consultar los videos y en realidad eso no tenía una secuencia, es decir, dependía mucho de cómo podíamos ir contactando con maestras con quienes, eso sí quiero ser muy enfática, nos vinculaba el afecto, la amistad, el cariño. No eran, la mayoría en realidad, pues mantenían una relación con nosotros, y a pesar de eso, nosotros fuimos las primeras sorprendidas a la hora de escuchar sus voces, porque había mucho de la historia de esas maestras que no sabíamos, que no teníamos la más remota idea de cómo habían llegado a ser líderes sindicales, de cómo habían sorteado el choque con la policía o con el ejército durante las marchas, de cómo habían vivido la desaparición de compañeras, de compañeros de los que no volvieron a saber más, y que eso, bueno, no lo vamos a leer en ningún diario, no lo vamos a ver en ninguna parte, y sin embargo, eso deja marcas, huellas muy, muy profundas. Finalmente, quiero también hacer un reconocimiento, y esta es una característica de la magisteria revoltosa: la valentía
de haber puesto el cuerpo no solo en las marchas, sino también frente a una cámara para decir, para contar, para mostrarse ellas y hablar de su experiencia, efectivamente, no solo de lucha, no solo sus preocupaciones y sus inquietudes en lo que es la labor de enseñanza propiamente dicha, sino también pues exponerse como personas en todas sus facetas. De manera que cuando concluimos el programa, pues justo lo que ha comentado ya Jessica, pensamos que eso no podía quedarse ahí en el olvido. Pero entonces, pues esto implicó ya pasar a otro momento, a otra etapa, tener el material allí empírico, de ahí pasar a tener el libro. Bueno, pues ese es otro momento y requiere otros esfuerzos. En este momento hay algunas cuestiones en las que quisiera ser enfática, porque hoy claramente podemos decir que para nosotros hablar de magisteria revoltosa es hablar de un sujeto político. Eso es fundamental. Y no es un sujeto social, no es lo mismo. Aquí sí quisiera insistir es la construcción de este concepto para referirnos a un sujeto político que pone el cuerpo, que sí pasa por situaciones muy difíciles, pero en tanto sujeto político tiene capacidad de agencia. Esto es muy importante. Capacidad de agencia lo que significa es poder valorar, decidir, pero sobre todo actuar. Actuar frente a las circunstancias, pero moviéndose del plano privado al plano público, moviéndose sobre el terreno de un compromiso que está ya muy claramente asumido, que eso es lo que hace la diferencia, eso es una de las características de la magisteria revoltosa. Estamos hablando de un sujeto político que ha asumido un compromiso muy claro con el bienestar de los otros, con la vida en común, con la polis, con lo que nos inquieta, nos interesa y nos preocupa. Y no es entonces su situación personal. Aquí vemos que se hace efectiva la máxima de lo privado es político. Y ellas lo hacen efectivo. Lo muestran y lo vemos en el momento en que gestan ideas al tiempo que apoyan en campamentos, que cocinan, pero que piensan y actúan sobre estrategias para preservar la vida en un sentido amplio. Por eso las conexiones muy, muy claras que ahora ya podemos escuchar en distintos sitios sobre los ecofeminismos que pues, nos llevan a ver interesantísimos encuentros y enriquecimientos entre quienes defienden la vida y quienes asumen el feminismo como parte de su forma de ver la vida. La máxima feminista entonces se ve concretada como compromiso en la magisteria revoltosa. Ellas son plurales, son diversas. Y aquí valdría la pena acotar el propósito que nos planteamos. Nunca pretendimos decirles qué era lo que tenían que hacer, ni por dónde tenían que caminar. En las conversaciones, desde el inicio, el objetivo fue propiciar el encuentro. Eso era todo. Algo muy simple y, sin embargo, tan necesario en este tiempo. Y bueno, son llamados que, por ejemplo, hoy podemos ver mucho en Argentina con todo lo que se está viviendo, propiciar el encuentro, saber que estamos, que somos y que tenemos mucho en común. Ese fue el objetivo de esta convocatoria, para provocar ese encuentro, para proyectar voces que no habíamos más que medio escuchado en esas reuniones del educador popular, voces que se perdían en la inmensidad y voces que tenían un horario,
porque cuando había que ir por los hijos a la escuela, se terminaba la actividad política. Ya no había más posibilidad de permanecer y, bueno, mucho de qué pasa después cuando las maestras dicen, pues, hasta aquí, no puedo seguir, no porque no me interese o porque no quiera, sino porque hay hijos, hay que recogerlos, hay que darles de comer, hay que hacer otras cosas de las que los dirigentes y los activistas no se ocupan. Por eso aquella frase me encanta, por ahí aparece en uno de los relatos, en la calle El Che y en la casa Pinochet. Y aplica también para las dirigencias democráticas. Así que bueno, esto es parte de lo que ustedes van a encontrar en este libro. Queríamos eso, visibilizar experiencias, visibilizar los costos y las consecuencias de asumir este compromiso con la educación, con la transformación, con el cambio, pero como algo que no es de un día, ni de dos. Es lo que le da sentido a la existencia de esta magisteria revoltosa. Esto es algo que me parece como muy importante señalar, esa capacidad de agencia, también las posibilidades, las contradicciones y las dificultades. Al final dejamos ahí trazados hilos para continuar los encuentros, hilos para seguir discutiendo, y la puerta y la invitación está abierta a que continuemos, pues comenzando por leer este texto. Reiteraría la invitación a la lectura y a propiciar que estas voces lleguen muy lejos. También por eso decidimos armar el texto. Queríamos que estas voces siguieran haciendo eco en muchos sitios, en muchas partes, y que pues llegue muy lejos y convoque a otras muchas magisterias o dignas integrantes de la magisteria revoltosa que están en todos lados, que las vimos en acción en la pandemia, que las estamos viendo en acción ahorita en los plantones, en el Zócalo, y que las vamos a estar viendo en las aulas, como quienes organizaron, por ejemplo, la red de maestras feministas de Guadalajara, que esa es una iniciativa que no necesita ninguna otra cosa más que juntarse y empezar a promover los encuentros. Eso es lo que hace la red de maestras feministas de Guadalajara, y ojalá tuviéramos muchísimas redes como esas, que sirven incluso de apoyo. Esa es parte también de la función que cumple la red de maestras feministas de Guadalajara: contención durante la pandemia, contención para escuchar el ya no puedo más, el ya estoy agotada, el ya no sé qué hacer durante el encierro, con los alumnos, con las familias. Ese agotamiento encuentra en estas formas de organización de la magisteria revoltosa un abrazo, afecto, calor, acompañamiento, y de eso también se trata la magisteria revoltosa. Pues yo hasta aquí le dejaría. Muchísimas gracias y pues pasamos el micrófono para quien quisiera hacer un comentario, algún señalamiento, alguna cosa más por ahí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me llamo Antonio, soy alumno de la licenciatura de Administración Educativa y alumno de la profesora Lucía Rivera. Le agradezco mucho el habernos convocado, el habernos invitado a este conversatorio de su libro, y me pareció muy importante, muy destacable todos los comentarios que hicieron las invitadas. En especial quisiera hacer mención a algunas preguntas a Mónica. Me agradó mucho su participación y destacó varios puntos que mencionó. Mencionaba que todavía se seguían haciendo presentaciones con un lenguaje patriarcal, y a la vez no lo tomamos mucho en cuenta, lo dejamos a un lado, ¿no? Sí.
preguntaría yo que cuál sería como un lenguaje inclusivo para que, Sí. para que adoptemos, ¿no?, la comunidad universitaria, y cuál sería como, cómo usted fomentaría un lenguaje incluyente dentro de la misma comunidad. Claro. Al igual que, bueno, voy a mencionar todos los puntos. ¿Qué más? Mencionaba también un apartado que lo mencionaba como pedagogías insumisas. Y no conozco muy bien ese término, no me imagino cuál sería una. Si me podría explicar cuál sería una que usted implementaría y cómo la podríamos aplicar. Buenos días. Primero que nada, una felicitación al equipo de trabajo que realizó el texto y a las que colaboraron en la edición. Igual un agradecimiento a las comentaristas del texto. Creo que es lo valioso es la sistematización que han hecho de lo que mencionaron. Ahorita entre lo que mencionaba Mónica, Selene y Jessica, yo soy parte del magisterio, pero varonil ahora. Y muchas de las prácticas que ustedes mencionaron, sí, o uno las vive, o uno las escucha, o uno las hace, ¿no? Pues es de reconocerse. Y no le toma uno mucho, o percibo de que no le toma uno mucha importancia porque como que no se ha sistematizado o no se han escrito al respecto, con cuestiones como las que mencionaba ahorita el compañero que me antecedió, tal vez hasta con detalles que yo sí percibo que a veces los compañeros varones, que con la cuestión del uso del lenguaje sí es muy difícil, pero el mayor mérito es esa de poner todo este tipo de situaciones que atraviesan las mujeres dentro de la educación y dentro de los movimientos. Es como muy valioso en el sentido de que no es que no haya sido formal, es que en ocasiones se puede tomar como irrelevante porque no se ha estudiado, no se ha tocado. Entonces creo que, como mencionaba Jessica al final, tendría que ser el inicio, ¿no? Porque sí es cierto de que tanto la cuestión sindical como la cuestión de la familia, como la cuestión de la sociedad tienen que cambiar de actitudes, de comportamientos, porque a veces pensaríamos de que nada más con el cambio de lenguaje ya se está haciendo como incluyendo, ya se está haciendo, ya está uno incluyendo el feminismo, está incluyendo a las mujeres, pero creo que tiene que ver con cuestiones de actitudes, cuestiones de comportamiento, y el mérito valioso es precisamente de ser un inicio, ¿no? Porque no podemos plantear alternativas mientras no haya este tipo de trabajos que dicen, bueno, es que la situación está así, pero entonces tenemos que partir de ahí para poder llevarlo a cabo, y efectivamente, ¿no?, las mujeres sí han estado en desventaja. Nada más ahorita lo que comentaban del plantón, ¿no? Pues nada más para hacer cuestiones tan sencillas como para ir al baño, pues es más complicado todo lo que tienen que dejar de hacer en sus casas, los que se desplazan de 12, 15 horas para estar acá. Entonces todo ese tipo de situaciones es importante, y es importante también que se haya recuperado en el texto, y por eso una felicitación. Gracias. Bueno, no tenía gusto de conocer a las dos pues, maestras. Tengo el conocimiento y la fortuna de conocer a la maestra Mónica por parte de mi novia. Y pues soy pues alumna de la maestra Lucía. Más que nada sí me tocó ese pensamiento de la magisteria revolucionaria. Sinceramente nunca había escuchado de eso. Solamente era muy como que tocado, ¿no? Yo pensaba que era un magisterio en general de
hombres y mujeres, y ya me di cuenta que no, que ya son puras mujeres. Bueno, no que viven en el centro, pues vive todo, pasa por todo lo que está pasando con las manifestaciones, con los maestros. Me dieron ganas de leer este libro. Yo como la maestra, ¿sabes? Yo no soy así de leer mucho, pero bueno, no es la sinceridad, ¿no? Pero el área de la inclusión, pues yo la estoy conociendo mucho por parte de la maestra Mónica, por todas las tareas que le está dejando a sus alumnas de psicología educativa. Entonces, quiera o no, pues tengo que ayudar a mi novia, entonces como que me hace cuestionarme, y yo de... yo soy del patriarcado, entonces... sinceramente me gustó cómo están describiendo el libro, ¿no? Sobre todo cómo van luchando las maestras, cómo lo viven mediante el COVID, la lucha, todo. A mí sinceramente me está gustando mucho el tema. Sí lo había conocido por parte de la maestra Mónica, pero así en general, ya como lo describe directamente en el libro, no. También tuvimos la fortuna, unos compañeros, de tener al maestro Kuhn. Entonces sí es impresionante que el profe, aunque esté en sabático, pues esté presente, esté trabajando, y más por todas las circunstancias que lo conocíamos y sus percances. Entonces, yo no soy de preguntar, yo soy más que nada de felicitarlas a las 4 y a los 3 pues maestros y maestra. Sinceramente me gustó mucho. A lo mejor tengo que leer este libro ya para poder saber bien y poder preguntarles a las 3 su pensamiento, aparte de que él menciona, bueno, 4. Pero yo las quiero felicitar a las 4, en verdad. Es un honor tenerlas aquí, un honor que nos digan, nos den su opinión, nos den su experiencia. A lo mejor no se desglosaron mucho porque nos llevaríamos todo el día, ¿no? Pero sinceramente les agradezco a las 4 por todo el esfuerzo que han estado haciendo, y pues una felicitación a las 4, en verdad. Buenas tardes, mi nombre es Jocelyn, y bueno, igual que a mi compañero, me gustaría felicitarlas. Igual como mi compañero, no soy de leer libros, a menos que me interese, y la verdad este es un tema que más que criticar, se tiene que aplaudir, porque bueno, una mujer está acostumbrada siempre a recibir órdenes, a no poder emitir su voz. Por cierto, la verdad, a no poder emitir su voz, o por cuestiones de tradición familiar, el simple hecho de permanecer callada en un solo lugar y no hay más que obedecer órdenes. Entonces, para estas nuevas generaciones es muy valioso esto que están haciendo, empezar a focalizar un tema que importa a todas y a todos, y que no se tiene que dejar de lado, porque si bien la mujer, como lo comentaban, sufre en el transcurso de la escuela, para venir a la escuela, para regresar, la familia, no sabemos qué es lo que cada uno de nosotros sufre, y llegar todavía aquí y dar nuestro 100% habla aún más de cómo somos como mujeres, de lo aferradas que somos, y que no existen límites más que solamente aquí en la mente. Entonces, muchísimas gracias. Yo soy Cassandra, soy egresada de la carrera de pedagogía, ya va a ser un año. Egresé del campo de contextos inclusivos para la prevención de la violencia. Tuve el honor de conocer a la doctora Mónica, aprendí mucho de ella, me empapó de muchas cosas que la verdad yo en cada clase me quedaba en shock por tantas cosas que no conocíamos, y hasta mis 20 años me enteré de cosas tan importantes que existen en educación, en este caso pues que es importante la perspectiva de género. Recientemente di una capacitación docente en Chalco, en el Estado de México, les doy contexto, periferia. Entonces, cuando yo empecé a citar
autora sobre que en este mundo patriarcal las mujeres somos sometidas y el hombre es el que somete, o sea, me empezaron a cuestionar muy fuertemente, porque aparte yo fui egresada de esa prepa, entonces era como una niña, porque así despectivamente se expresan, que le di clases, ahora viene a enseñarme a mí cómo abrir los ojos y cómo enseñar. Entonces empezaron como de, no, es que yo creo que te hace falta investigar más del tema, y de verdad que yo me estaba riendo por dentro porque o sea, realmente ni siquiera se llevan iban haciendo diapositivas, en los juro. Entonces empezaron los hombres específicamente a mencionar que ellos eran padres y que ellos bañaban a sus hijos y que ellos jugaban con sus hijos, y una maestra de fondo gritó, pues es tu hijo. Entonces yo justamente creo que afortunadamente dentro de esa capacitación las maestras tenían una conciencia de que tenían una carga social súper fuerte a comparación de sus compañeros hombres, ¿no? Yo les comentaba que muchas veces tanto las maestras como las alumnas, después de un largo día de trabajo, de estudio, llegan a atender a sus papás, a sus hermanos, a sus hijos. Entonces, esto causó muchísimo revuelo dentro de la plática, porque yo sentía que los profesores estaban sintiendo súper atacados por una verdad que yo estaba diciendo, y una verdad que se tenía que nombrar, y una verdad que les duele, porque es como de, no, pero es que yo llevo dinero a la casa, ¿no? Y es que nosotros hombres también sufrimos, que lo escucho muchísimo, y yo siempre les digo, yo no te estoy diciendo que no sufras, porque al final ese sistema patriarcal también te reprime, entonces yo no estoy diciendo que no. Y justamente miradas bajas al decir estas cosas, pero yo creo que la frase de lo que no se nombra no existe me gusta, porque son cosas que se tienen que decir, y yo me he quitado el miedo a incomodar a las personas, porque yo creo que muchas veces por el quedar bien y el ay que dirán, no digo cosas, pero se tienen que decir porque son realidades, y tengo muchas ganas de leer este. Por acá. Buenas tardes. Bueno, muchas felicidades. Es un libro que muy amablemente la maestra Lucía me obsequió y que comencé a leer. Me parece muy interesante, y eso fue lo que me trajo acá para escucharla, ¿no? En voz de ustedes, que es cómo lo ven, cómo lo viven. Y pues aprovechando que está este equipo que me parece fuerte, me gustaría preguntarles si en este caso de la magisteria revoltosa, ¿qué tanto hay también espacio a lo mejor para ese magisterio que tiene también que ver y visibilizar y hacer presente todo lo que sucede y que de alguna manera sabemos que existe, pero qué tanto hay también espacio para ese magisterio para reconocernos sí en las diferencias, pero que a la vez en ese reconocimiento de esas diferencias también haya un espacio para esos hombres, porque de alguna manera nosotros hablamos y efectivamente todo lo que se dice es cierto, todo lo que se dice es verdad, pero que podemos construir un espacio en donde a partir de ese reconocimiento de esas diferencias también haya ese otro espacio para esos hombres y para nosotras. Por eso digo, a partir de reconocernos en esas diferencias. Entonces, llegar en donde, porque también esta parte del machismo, hasta las mismas mujeres lo llevamos hasta a veces sin darnos cuenta, en el epidermis está ahí presente. Y a veces hasta cuando tú eres una mujer que hace rato ustedes mencionaban acertadamente, cuando tú eres una mujer que te das el tiempo de irte al gimnasio, de arreglarte, de no cocinar, de no saber ni prender la estufa, de no saber hacer esas cosas, también eres criticada, y precisamente no tanto por los hombres, sino hasta por las mismas mujeres. Entonces, ¿qué opinan ante eso? ¿Cómo lo ven y cómo lo viven ustedes? Entonces sí me gustaría, y estoy muy interesada en escucharlas también en ese otro aspecto, ¿no? Porque a lo mejor en mi posición, yo les digo mi posición, a lo mejor es algo muy
utópico, pero yo creo que es construir esos espacios en donde podamos trabajar de manera común, colaborativa, en donde te reconozco en la medida que tú eres mujer, yo soy hombre, lo que tú quieras ser, pero aquí podemos convivir y podemos construir juntos. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que crear, eso es lo que tenemos que fomentar, eso es lo que tenemos que favorecer, porque entonces ¿qué va a pasar con la balanza? No se trata de inclinarla hacia el otro lado, ¿no? Porque de alguna manera lo que va a pasar es de que entonces nos vamos a volver también, vamos a excluir nosotras también. Entonces, más que nada es hacia ese sentido. Gracias. Bueno, pues tenemos varias cuestiones. Yo les paso el micrófono para que nos ajustemos al tiempito, porque Sí. cuando sea la 1 nos corren de aquí, ¿verdad? Yo rápido. Entonces, bueno, paso el micrófono, Sí. quedo al final. Gracias a todas y todos por las preguntas, comentarios y expresiones. Rápido, para la persona que preguntó por el lenguaje incluyente, desde 1979 hay una convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, que es la CEDAW, y desde ese entonces tendríamos que estar utilizando el lenguaje incluyente. Normativamente hay múltiples tratados internacionales y normativas internas de nuestro país que pues determinan que se debe de utilizar el lenguaje incluyente para precisamente no discriminar a las mujeres. Ahora, ¿cómo se hace esto eficiente? Aquí en la universidad, no sé si han visto la página de la UPN, pero ahí hay un manual de lenguaje incluyente. Para todas las personas que formamos parte de esta universidad, siendo servidoras o servidores públicos, es una obligación y se nos han mandado infinidad de oficios indicándolo, pero hay una resistencia y la resistencia no es casual, ¿verdad? Realmente hay una oposición. Muchas personas se escudan en que la Real Academia de la Lengua Española dice que no, y por supuesto que lo va a decir porque tiene la hegemonía de la lengua y va a mantener su privilegio, que además está conformado en un 97% por hombres mayores de 70 años, para que lo sepan. El lenguaje es vivo, tenemos que irlo transformando. Más bien, las normativas se van transformando conforme, obviamente, se va usando el lenguaje. Ahora, hay el lenguaje incluyente, binario y no binario. Sí, el lenguaje incluyente que visibiliza a las mujeres lo hace porque muchas palabras, por ejemplo, no es lo mismo decir perro que perra, cerro, zorra que zorro, o verdulero que verdulera, porque en el femenino tiene una carga simbólica negativa. La única buena que tenemos es a toda madre. Y además, si tú buscas las definiciones de hombre y mujer, por ejemplo, en cualquier diccionario, aparece hombre racional, ser humano, y las mujeres aparecen con connotaciones como que da vida, etcétera, etcétera. No me crean, chequenlo en la traducción. Entonces, es toda una revolución simbólica, es lo que quiero mencionar, y esa revolución simbólica no va a ser sencilla, y aunque les caigamos en la punta y les duela, hay que insistir en esto para visibilizar que hay una resistencia, una insumisión, ¿verdad? Y sería parte de estas pedagogías insumisas formar en esta cosa. ¿Cuál es la pedagogía insumisa? Bueno, yo la mencioné porque así lo mencionan también algunas de las personas que participan en el libro, pero ¿qué es lo sumiso? Todo lo que obedece, no cuestiona, etcétera. Entonces, las pedagogías insumisas son las que critican, dudan, responden, cuestionan, desestabilizan. A esas les apostamos. Y las pedagogías feministas y de género son insumisas. ¿Sí? Y ya para la cuestión última, siempre suceden estas cuestiones, y yo lo que le invitaría a la compañera a pensar es, ¿por qué seguimos pensando en el otro? Y diría Marcela Lagarde, porque así nos ha dicho el sistema heteropatriarcal occidental que hagamos. Siempre les duele a muchas mujeres o sienten feo no pensar en el otro. Con todo respeto para las diferentes formas de pensar, en mi posición, los hombres tienen que hacer lo que les corresponde. No se los vamos a hacer otra vez.
O sea, ya estamos desde hace siglos haciéndoselos. O sea, tienen que tomar conciencia ustedes. Si no lo habían hecho, bueno, pues prepárense ustedes. Ya estamos cansadas de cargar con ustedes. Y las mujeres patriarcales existen, por supuesto. Y hay que ser sororas, entender que fueron formadas también así. Y es un camino largo el despatriarcalizarse. Pero con ellas sí me solidarizo mucho más porque son mis hermanas. La sororidad es un concepto muy importante, la empatía entre nosotras, la vinculación entre nosotras, y en ese sentido, qué bueno que participaste y participaron todas las compañeras como lo hicieron. Gracias. Justo a mí me gustaría añadir a lo que ya nos compartió Mónica y también a partir de lo que los compañeros que participaron expresaron, es precisamente que esto se vuelve una toma de conciencia constante, ¿no? A veces no nos cuestionamos nada porque pues nacimos en este sistema patriarcal que nos da normas y valores. Estas lecturas precisamente nos llevan a cuestionar los contextos que son diferentes a nosotros, otras tomas de conciencia, mujeres que han atravesado situaciones. Nosotras como mujeres a veces no nos damos cuenta de las violencias que vivimos porque ahí estamos inmersas, pero cuando vemos que una magisteria revoltosa alza la voz, entonces algo empieza a decir, sí es cierto, no, yo no me había dado cuenta de esto, y empieza esa toma de conciencia. Igual los hombres, ¿no? A veces no se dan cuenta porque estamos en este sistema patriarcal que nos va determinando con esas normas y esos valores, y que precisamente se vuelve un trabajo constante. Hay algo de Bell Hooks que me gusta mucho y que sí, esta toma de conciencia implica dolor, y es como ahora vamos a hacer frente a ese dolor, y para eso pues estamos entre nosotras, ¿no? Con la cuestión sorora y acompañarnos. Y precisamente cuando nos vamos dando cuenta ya aparece ese que hemos estado maternando a todo mundo, ¿no? A todo mundo, y duele, y ahora queremos salvar al hombre, ¿no? Cuando nosotras pues tenemos algo que reparar en nosotras mismas, que transformar. Entonces creo que justo, ¿no? Ya basta de pensar todo el tiempo en estar salvando a los otros. También hay que ver, por acompañarnos entre nosotras y reconocer que esa es una toma de conciencia y que desde nuestras posibilidades también nos vamos acompañando. No me parece tampoco que no es romper totalmente ese vínculo con el otro, pero sí reconocernos a nosotras como primera persona y bueno, esto es lo que yo quería compartir. Pues acá creo que ya les respondieron bastante bien, pero en relación a por qué a los maestros, ¿no? Pues porque justo lo que reclamamos es que ellos siempre están ahí, ¿no? Siempre están presentes y nosotras siempre estamos olvidadas o detrás de otro. Entonces creo que no es un proyecto que se esté pensando de esa manera. Bueno, no sé, no es mío, ¿verdad? Pero yo estoy ahí. Entonces, yo creo que no, ¿verdad? Con relación al lenguaje y demás, pues yo creo que es bien difícil, ¿no? Cuando naciste, creciste y hasta te reproduciste en el patriarcado, pues es bien difícil salir de esas lógicas, ¿no? O sea, hemos vivido, en mi caso, 46 años en el patriarcado y créanme que es bien complicado, aún siendo revoltosa y lesbiana. Es bien complicado a veces deshacerse de todas esas lógicas que nos traen, ¿no? O sea, yo a veces le digo a mi hija, es que ¿por qué no te pones aretes? Y el otro día me contestó, oye, tú, ¿no que estudias lo del patriarcado? ¿Por qué me dices que me ponga aretes si yo no quiero, no? Y ahí como que me cayó el 20, ya no, pues sí, tienes razón, pero se hubiera visto más coqueta, ¿no? No, o sea, es bien difícil salir de esas lógicas, pero creo que ya la respuesta la tienen, ¿no? O sea, hombres, si de verdad quieren, pues busquen, ¿no? Busquen, estudienle, traten de salir de eso y creo que desgraciadamente, ¿no? Yo me ponía a platicar con varias compañeras y mi historia de vida, o sea, yo lo veo y quienes a mí me han hecho sufrir en la vida han sido hombres. Y platico con mis compañeras y con mis amigas y desgraciadamente han sido hombres, ¿no? Yo no dudo que haya por ahí algún
buen hombre, pero en realidad todo lo que nosotras vivimos ha sido por la opresión de la que somos objeto por parte de ellos. Entonces creo que sí es importante reconocerlo y pues si quieren deconstruirse adelante, ¿no? Pero no vamos a ser nosotras quienes otra vez, como dice Mónica, les tengamos que enseñar cómo hacerlo. No es nuestra responsabilidad, no somos sus mamás, pues tienen ustedes que empezar a buscar la forma de salir de eso, ¿no? Qué gusto escucharlas en el lenguaje que se utiliza en el libro de la banda de los tres, de cuidar, luchar, enseñar, conversaciones con la magisteria revoltosa, es un lenguaje femenino. Entonces ahí yo voy a llevarme también esta participación con el nosotras. Nosotras, al construir este sujeto político, fue a partir de la participación en discusiones, en movilizaciones magisteriales, de manera general. Pero de ahí se fue acuñando el concepto de magisteria revoltosa, porque resulta que, así como en el sistema educativo, por ejemplo, en preescolar, el 80% de personal docente es femenino, y en primaria es el 70%, y el resto pues es masculino. Pero bueno, entonces ahí fuimos viendo cómo existían distintas dinámicas, formas, estilos, sentimientos de realizar el trabajo sindical, pero también en concreto el trabajo docente. Cómo es que iba apareciendo, a quiénes recurrían más las niñas, los niños, en el salón de clases, en la escuela, qué es lo que manifestaban las maestras en las reuniones sindicales, cómo es que se armaban talleres en esto del educador popular, que era una cuestión como que aquí nos vemos y somos decolonizadores y somos alternativos y vamos a transformar el mundo en el discurso, pero las maestras tenían que armar talleres para que sus hijas, hijos pudiesen estar mientras ellas participaban en las asambleas y en estas conversaciones también del educador popular. Entonces, quienes tenían que poner la atención eran las maestras para que todo esto sucediera y ellas participaran. Los maestros, no, los maestros, como en muchos lados, se daban la arrogancia de ser los que tenían la última palabra y los que decidían qué se tenía que hacer, tanto en participaciones como en la hora de la comida, como en la hora de cambiar de mesa, etc. Todo esto lo fuimos viendo y en una de estas conversaciones entre nosotros pues vimos que son más maestras que maestros. Entonces Roberto, mi brother, pues es que es una magisteria en vez de el magisterio, y empezamos a platicar entre los tres y pues resultó que es la magisteria revoltosa. Revoltosa porque mueve, porque altera, porque está ahí metida en todo este trabajo. Dice Lucía, tiene capacidad de agencia, sí, de actuar, y eso es lo que fuimos aprendiendo nosotras en la banda de los tres, que somos, una característica que tenemos es que trabajamos respetando nuestras diferencias, porque somos diferentes, pero nos juntamos, articulamos y partimos hacia algo común, que es el análisis de las políticas educativas de Peña Nieto a la fecha. Y entonces pues empezamos a chambear y a funcionar de ese modo. Pero este texto de conversaciones con la magisteria revoltosa, que lo fuimos construyendo entre los tres, la voz cantante la llevó Lucía, y durante las conversaciones quien estuvo al frente de ellas pues estuvo al frente de todo ello. ¿Qué hicimos nosotras, Roberto y el que está hablando? Pues estar generando, gestionando otro tipo de cuestiones, pero a la hora ya de hacer el trabajo de sistematización y de análisis, pues ahí le fuimos de transcripción, que no fue fácil, porque hubo que transcribir todas las conversaciones y limpiarlas y demás, todo lo que se tiene que hacer, pero estuvimos ahí después discutiendo a ver cómo las organizamos
por eje, no, pues no daba. Hay que ir vislumbrando cómo lo vamos haciendo. Entonces, todo esto nos va llevando a entender que un trabajo que estuvimos sobre la magisteria revoltosa realizando era básicamente contra este sistema patriarcal, este sistema de opresión, este sistema que a todos nos tiene atorados en toda nuestra actividad cotidiana. Esta opresión que viene de distintos modos, mujeres, hombres, discapacitados, diferencias en la decisión de sexo, en todos los ámbitos. Este sistema de opresión pretende homologarnos en un mismo, homogeneizarnos, ser normales. Quienes salimos de ahí somos anormales, somos outsiders, somos algo distinto. Y en ese momento la mujer también, en todos los ámbitos, magisteria o no, también sale de ese campo. ¿Y qué es lo que mantiene? Pues una lucha para seguir manteniendo el patriarcado. De ahí entonces la lucha de la magisteria revoltosa, que sí es feminista, altamente, nos asumimos, no somos feministas, somos aliados de todo esto, que tiene que ver con la lucha patriarcal, de romper con ese lenguaje, con esos estilos, con esas formas, y no tiene que ver nada más con considerar, como en un relato la maestra Lupita, que fue dirigente sindical de la sección 18, tenía que terminar su trabajo sindical porque tenía que atender su casa, pero en esos relatos y en esas conversaciones también denotaba que en un momento dado a ella la quisieron someter a este sistema patriarcal de negociar con ella plazas en una cantina, porque es la tradición de los hombres, sindicalmente hablando, aún diciéndose democráticos, que es donde se arreglan las cuestiones. Entonces la maestra Lupita, igual que la maestra Suzuki en Michoacán, dijeron, no, eso es como lo tenemos que hacer. Ella llegó a esa delegación, a esa sección sindical, con otros 4 compañeros que formaban la planilla, y los 4 la dejaron sola primero. Y eso fue algo que uno tiene que aprender y tiene que valorar mucho. ¿Qué hizo la maestra? Pues sí sobreponerse a todo ello, pero también echar a andar toda su capacidad, todo lo que ella traía como profesionista, como mujer, como maestra de preescolar, para que a los demás entendieran y vieran qué es lo que tenía que hacerse. Entonces, eso es una enseñanza muy fuerte. Uno como hombre tiene que aprender de ello. El acompañamiento, el amor, la felicidad. Uno lo tiene que aprender desde otro ámbito, para ser otra, porque si no, de palabra somos una maravilla. Somos muy arrogantes. Termino con esto. Perdemos de vista los hombres, los maestros, que esto que tenemos encima de superexplotación del trabajo docente, porque lo tenemos hoy en día, viene de cómo se miró el modelo de las maestras para imponerlo durante la pandemia. Porque ahí, ¿qué es lo que se veía? La abnegación de la maestra, la sumisión, todo lo que tenía que hacer por los alumnos y sus hijos. Pero ese fue un modelo que tomó el patriarcado para imponerlo a todos los demás maestros. Y ahora, en nuestra arrogancia masculina, no miramos eso, lo despreciamos, que es lo que tendríamos que estar discutiendo permanentemente. Y eso es una parte central y fundamental. ¿De dónde formamos grupos nosotros los hombres para entrar a este tipo de discusiones? También hay redes que se tendrían que estar informando para hacer la discusión amplia de todo. Y entonces podríamos empezar a pensar que
vamos cambiando. De otra manera, pues está canijo, porque nosotras, está chido decirlo, pero actuarlo sería lo mejor. Una cosita y yo una recomendación y el cierre para la pregunta que hacía la compañera. Sí, justo igual para la pregunta que hacía la compañera, creo que también es importante asumir, de nuevo, que esta toma de conciencia implica ese dolor y que ese dolor no es malo, porque además eso se nos ha dicho desde el sistema patriarcal, ¿no? Que sentir el dolor está mal y entonces niégalo y tú sé feliz para siempre, aunque por dentro, claro, te estés desmoronando. Creo que es válido decir estoy triste, estoy enojada, esto me molesta. A veces se vuelve necesario romper vínculos con familias, el alzar la voz implica incomodar. Y creo que por eso se vuelve necesario crear manada junto a otras compañeras y resistir en esa comunidad, crear esos otros lazos, esos otros vínculos para sostenernos. A veces podemos creer que nuestro sostén era la familia y resulta que no, que de ahí emergía la principal violencia. Uno rompe, se desmorona, se deja caer, pero se reconstruye junto a otras. Y creo que eso se vuelve necesario tenerlo presente, que esa toma de conciencia no es lineal, que duele, pero que siempre habrá otras formas de construirse y reconstruirse y que esto se vuelve espiral, ¿no? Eso es lo que quería compartir. Bueno, muchas gracias. Hay una recomendación de un texto, Mónica se tuvo que ir. Recomienda un texto de Marcela Lagarde que se llama Claves feministas para el poderío y la autonomía de las mujeres. Ese es uno, y bueno, podríamos seguir aquí con el tema, da para mucho. Yo únicamente quisiera retornar al foco de la magisteria revoltosa como un sujeto político muy importante. No todas se reconocen como parte de esta magisteria, incluso ser revoltosa es censurado. Que una maestra sea revoltosa, proteste, cuestione, diga no estoy de acuerdo, va a ser señalada por sus compañeras y sus compañeros. Eso es parte de lo que tendríamos que combatir. Por ahí uno de los relatos justo por eso habla de cómo esta lucha contra la despatriarcalización de la educación a veces es muy solitaria, es dura, es dolorosa y sin embargo eso no ha hecho mella en el ánimo de la profesora. Para esto pues ha pasado mucha lectura, mucho que discutir, pero justo creo que aquí con esto cerraríamos. La batalla es contra el patriarcado. Despatriarcalizar la educación es combatir las múltiples opresiones que se dan en las aulas, que se dan en los pasillos, que se dan con los maestros, entre maestros y maestras, y así que aquello del patriarcado pues no es algo que pasó hace unos cuantos siglos, no, sigue vivito y coleando de la mano del capital. Muchas gracias por estar. Educar para transformar.